La crisis sociopolítica de la década del 80. El veranillo democrático fue comenzado después de la firma de los tratados Torrijos-Carter. En 1972, el general Omar Torrijos anunció varios militares a los cuarteles y a la constitución política. Hizo tales cambios como eliminar el artículo 277 que indicaba al jefe del gobierno. De 1978 a 1984, el doctor Aristides Terroyo es escogido por la Asamblea Nacional como presidente de la República, queriendo decir que Torrijos no estaría tan presente en la Asamblea. Omar Torrijos muere un 31 de julio de 1981. Tal tragedia ocurre en un avión al estrellarse en el Cerro de Santa Marta. El 30 de julio de 1982 se da el golpe de Estado, que los militares aprovechan para hacer al presidente rollo, ya que las escuelas estaban haciendo una huelga. Resultando de esta huelga, el presidente tuvo que salir forzadamente del cargo. Tras la muerte del general Torrijos, el coronel Florencio Flores lideró la comandancia por 8 meses y le siguió Rubén Darío Paredes. Al mismo tiempo se estaba elaborando el Plan Torrijos, liderado por Rubén Darío Paredes, Armando Contreras, Manuel Antonio Noriega y Roberto Díaz Herrera. Dicho plan establecía la sucesión de la comandancia de la Guardia Nacional. Sin embargo, Noriega no sigue con el plan y cuando Rubén Darío se jubila, Noriega le dice "Buen salto, Rubén", y desconoce el plan, así como retira el apoyo de Paredes. Tras la muerte del general Torrijos, el coronel Florencio Flores lideró la comandancia por 8 meses y le siguió Rubén Darío Paredes. Al mismo tiempo se estaba elaborando el Plan Torrijos, liderado por Rubén Darío Paredes, Armando Contreras, Manuel Antonio Noriega y Roberto Díaz Herrera. Dicho plan establecía la sucesión de la comandancia de la Guardia Nacional. Sin embargo, Noriega no sigue con el plan y cuando Rubén Darío se jubila, Noriega le dice "Buen salto, Rubén", y desconoce el plan, así como retira el apoyo de Paredes. Varios acontecimientos suceden luego. El general Torrijos había nombrado al doctor Hugo Spadafora como ministro de Salud, pero el doctor Spadafora renuncia para unirse a la brigada del Victoriano Lorenzo y luchar en contra de la dictadura de Somoza en Nicaragua. El 14 de septiembre de 1985 fue encontrado decapitado el doctor Hugo Spadafora en Paso Canoa. El presidente Barletta quiso nombrar una comisión para investigar su desaparición. Sin embargo, a la cúpula militar no le gustó y le pidieron su renuncia. Fue reemplazado por Eric Arturo del Valle. Luego que el presidente Barletta renunciara, la relación entre Manuel Noriega y Estados Unidos se deterioró. En septiembre de 1986, el senador Jesse Helms le solicita un informe a la CIA sobre las acusaciones que se le hacían a las Fuerzas de Defensa de Panamá por tráfico de armas, drogas, lavado de dinero y el asesinato del doctor Hugo Spadafora. Para ganar el apoyo de los Estados Unidos, Panamá contribuyó congelando y confiscando cuentas bancarias provenientes del narcotráfico. A esto se le llamó Operación Piscis. Noriega no cumplió con el plan Torrijos al jubilarse. Antes de tiempo, el Roberto Díaz Herrera habló públicamente e informó a la población de los delitos que había cometido Noriega, desde fraudes electorales, tráfico de visas cubanos, asesinato de Dr. Spadafora, hasta la muerte del general Torrijos. Se creó una división política y social en el país. Se creó la cruzada civilista que liberaba las innumerables manifestaciones y repercusiones por parte del gobierno. La peor represión fue la del 10 de julio de 1987, conocida como el Viernes Negro. En 1988, los jurados federales de Miami y Tampa acusan a Noriega por narcotráfico y lavado de dinero. Noriega separa del cargo a Del Valle, pero los norteamericanos siguen reconociéndolo como el presidente de Panamá. En marzo de 1988, unos miembros del Estado Mayor le dan el golpe a Noriega, pero fracasa. El Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos congela los depósitos del Banco Nacional de Panamá.
lo que ocasiona el cierre de las operaciones bancarias. El general Noriega decidió organizar lo que fue llamado los Batallones de la Dignidad, luego de la intentona golpista del 16 de marzo. El objetivo principal era la defensa del país en caso de una agresión militar norteamericana. Fue integrado por civiles quienes manejaban armas y sus instructores fueron militares. El 7 de mayo de 1989 se realizaron elecciones presidenciales con el candidato del oficialismo, Carlos Duque, y en la oposición civilista, el licenciado Guillermo Endara. La mayoría de la población votó contra Noriega, y el 10 de mayo el Tribunal Electoral anuló las elecciones con el argumento de la crisis económica y fiscal por la cual el país estaba atravesando en esos momentos. Ese mismo día, los candidatos de la oposición civilista organizaron una caravana para hacer valer la voluntad popular del 7 de mayo. Cuando estaban por el Parque de Santa Ana, ellos fueron atacados por personas del Batallón de la Dignidad y hubieron varias personas heridas, entre ellos Alexis Guerra, que murió de un disparo. En sus planes, primero estaba la renuncia voluntaria de Noriega al cargo de comandante, y si eso no funcionaba, él tenía planeado su arresto y entrega a los norteamericanos. Aunque él tuvo planes en contra de Noriega, asesinarlo nunca fue uno. El 3 de octubre en la mañana, Noriega fue apresado junto con su Estado Mayor, y Giroldi se comunicó en ese momento con los norteamericanos, pero ellos nunca llegaron. En ese momento, Noriega se logró comunicar con los comandos que eran leales a él y atacaron el cuartel central donde estaba Noriega con su Estado Mayor. Giroldi y los otros oficiales fueron detenidos, se los llevaron al cuartel de Tijanita y ahí Giroldi fue fusilado. En la madrugada del 4 de octubre, los otros 10 oficiales fueron fusilados en Albrook y este hecho fue conocido como Masacre de Albrook. En una declaración del 21 de noviembre, el Consejo General del Estado hizo responsable al gobierno norteamericano de cualquier atentado contra Noriega. El gobierno panameño no estaba en capacidad de responder por la seguridad de los norteamericanos y sus bienes dentro del territorio nacional. El 15 de diciembre, la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento aprobó 2 resoluciones. La primera era la resolución número 10, donde se declaraba el país en estado de guerra y se adoptan las medidas para hacer frente a la agresión extranjera. La segunda era la resolución número 11, donde se le otorgan los poderes especiales al jefe de gobierno. Los hechos del 3 de octubre tuvieron 2 consecuencias directas con la invasión del 20 de diciembre. La primera fue que el Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa dejó de tener funcionamiento orgánico, y se dio el caso donde un teniente o un capitán tenía más poder de mando que un coronel o teniente coronel. La segunda fue que para los norteamericanos el fracaso del golpe del cuartel del 3 de octubre, donde ellos contribuyeron para que no triunfara, les permitió dejar claro que la única salida era la invasión. El sábado 16 de diciembre, las fuerzas de defensa celebraron el Día de la Lealtad y una operación suicida pasó por el cuartel central donde hubieron disparos, pero toda la vigilancia respondió a los disparos, y el teniente Roberto Paz del Cuerpo de Infantería de la Marina de los Estados Unidos resultó muerto. El domingo 17 de diciembre, el presidente George Bush dio la orden de invadir y se le dio el nombre de Operación Causa Justa. El miércoles 20 de diciembre de 1989, a las 12:46 de la mañana, 26.000 soldados con todo el arsenal militar moderno post-Vietnam entró en acción con la caída de la primera bomba en el cuartel central. Utilizaron helicópteros Apache, vehículos Hummer y bombas guiadas por láser. El sismógrafo de la Universidad de Panamá registró 67 explosiones de bomba en los primeros 4 minutos y 417 explosiones en las primeras 14 horas del día 20. Hubo un minuto donde cayeron 23 bombas. El 21 de diciembre en los estratos sociales de Panamá, San Miguelito, Colón y La Chorrera, se abordó un pillaje y el saqueo de diferentes locales como los almacenes, supermercados, mueblería, agencias de carros y depósitos de aduanas, entre otros. Los norteamericanos fueron indiferentes y no impidieron el saqueo, y luego de que esto terminó se provocó una pérdida económica de aproximadamente 400 millones. El general Noriega se refugió en la Nunciatura Apostolítica el 24 de diciembre y luego se entregó a las autoridades el 3 de enero de 1990. Ahí fue trasladado a Miami, donde fue acusado de narcotráfico y fue sentenciado a 40 años de cárcel, pero luego fue rebajada a 30. Se cumplieron 2/3 partes de eso y luego fue absuelto por buena conducta en el 2007. Francia pidió su extradición para acusarlo de lavado de dinero y sentenciarlo en el 2010 a pagar una condena de 7 años de prisión, y Panamá solicitó la extradición el 11 de diciembre del 2011 y se regresó a Panamá. Y aquí cumplió en la cárcel El Renacer una condena de 20 años y fue acusado
a ser el autor intelectual de la muerte de Hugo Spadafora. De los batallones de dignidad, su existencia quedó en la controversia, luego los recuerdos de la historia, incluyendo el atentado del 10 de mayo. Aunque ellos nunca tuvieron un comandante y a pocos soldados panameños leales a su institución, lograron bajarle al enemigo 23 muertos reconocidos norteamericanos y 2 helicópteros derribados. ¿Cuántos panameños murieron en la invasión? Aunque no hay un número exacto, de acuerdo al cuartel central de las Fuerzas Armadas norteamericanas, murieron 314 soldados panameños, pero según el Comando Sur, solo fueron 50. Para Ramsey Clark, ex procurador de los Estados Unidos, fueron más de 1000 víctimas, y para Jesse Jackson, líder del Partido Demócrata, dice que fueron 1200 víctimas. La Conferencia Episcopal Norteamericana dice que murieron al menos 3000 personas, y para Isabel Corro, los familiares de los caídos el 20 de diciembre fueron 4000, y de esos, 1500 muertos fueron soldados panameños. Se realizaron exhumaciones en fosas comunes en enero de 1990, pero sin embargo las informaciones no confirmadas sugieren que los norteamericanos enterraron cientos de cadáveres en el cementerio de Corozal, y de acuerdo a un convenio firmado con los Estados Unidos, ese territorio era norteamericano y no podían intervenir. Los otros cadáveres presuntamente fueron trasladados a una base militar en Honduras. En cuanto al número de heridos, según el Comando Sur, fueron más de 6. Fue un momento muy turbio y doloroso para la historia panameña, y tenemos que mantenerlo en nuestras memorias para poder aprender de los errores cometidos en el pasado. Tenemos que reconocer y respetar a los que dieron la vida por nuestra patria, y así también nosotros aprender a amarla.